Las fiestas deportivas a nivel mundial, como lo vendrían siendo las Olimpiadas, pero específicamente lo que sería el fútbol en los mundiales y en cada una de sus emisiones, muestran precisamente un sinfín de conductas en la afición que de alguna manera pasan en el sentido de la pasión, pero que también en algunas ocasiones pasan en el punto de lo que vendría siendo el fanatismo, lo cual en términos históricos y sobre todo en términos del quehacer de la psicología social, pues se han precisamente analizado cuáles son aquellos factores, elementos y circunstancias que pudieran precisamente darnos a entender el por qué cuando estamos precisamente ante una pasión y una afición al respecto de una actividad, no exclusivamente en el fútbol, pero en este caso que sí lo vamos a analizar bajo esa lupa, bajo estos eventos, es que precisamente tendríamos algunas conductas a veces que van del lado más de la violencia, que vienen más del lado de la pasionalidad, de la visceralidad, y que de alguna forma, pues esto nos llevaría a generar esta observación un tanto analítica y no tanto despectiva al respecto de profundizar el por qué nos comportamos de ciertas maneras, sobre todo en el ámbito deportivo y del fútbol. Te habla Omir Cázares y justamente con el pretexto de que estamos en épocas mundialistas en este sentido, en términos del fútbol, claro está, vamos a analizar cómo es que nosotros nos comportamos de ciertas maneras que no lo haríamos en solitario y que de alguna forma esto explicaría justamente porque a veces nos vemos en dinámicas como los hinchas o como en la afición futbolística, que esto sucede en todos los deportes, hay que aclararlo de manera muy enfática, pero que es muy vistoso al respecto de uno de los deportes más populares a nivel mundial, que es precisamente el fútbol, ya que la afición argentina, la afición brasileña, la afición mexicana, la afición inglesa, la afición española y cada una de estas aficiones y las más que no hemos mencionado en estos momentos llegan a tener precisamente comportamientos un tanto más tribales, un tanto más instintivos en términos del grito, en términos de la pasión, en términos de hasta llegar al llanto al momento de que un equipo gane o pierda o se vean precisamente estas colisiones que de alguna forma pues nos emocionan, pero a veces esa emoción nos deja a un lado en términos de la racionalidad en este sentido. Todo esto podría explicarse desde el punto de vista de la psicología de masas o la teoría de masas, en donde se habla que justamente cuando nosotros formamos parte de una masa multiforme, pero que está precisamente ante objetivos muy concretos y muy específicos, como lo es irle a nuestro equipo, irle a nuestro país en estas contiendas que constantemente está habiendo de países con países, pues es muy fácil determinar en términos de observación cómo alguien va a perder y cómo alguien va a ganar. Esto tan sencillo con quien alguien meta gol o que alguien bloquee un gol en este sentido o un tiro o una anotación. Bajo estos términos es que nosotros simplificamos cuestiones tan milenarias que lo podemos equiparar en términos de lo religioso, como la lucha del bien y del mal, la cuestión de la naturaleza también, con lo intempestiva que pueden llegar a ser sus fenómenos. Esta simplificación en cierto sentido de la realidad, en donde yo me siento parte de un bando, en donde estoy teniendo una contienda contra otro bando, esto de alguna forma emplea una cuestión tan instintiva que si somos demasiados, pues nos vemos sumergidos precisamente en una masa heterogénea, en donde al final de cuentas somos tantos sobre un solo objetivo. Esto desprendería en cierto sentido una visceralidad por cada una de las personas, en donde si aislamos a todas y estos individuos que forman parte de esta afición, de algún sentido no estarían gritando como lo hacen cuando están en colectivo. No estarían insultando tal vez al equipo contrario si estuvieran solos, por ejemplo. De hecho, es muy claro que esto lo observemos en las tomas que hacen al respecto de los partidos, en donde una persona que forma parte de una afición distinta a la que está su entorno en el momento del partido, pues más guarda silencios, guarda más compostura, porque al final de cuentas los otros aficionados pueden amedrentarlo. Y esa es la parte en donde la teoría de masas nos explicaría
que entre más seamos en una grupalidad, más nos vamos a comportar de una manera instintiva, más de una manera básica, pulsional, en donde si me enojo me voy a enojar mucho, en donde si me entristezco voy a explotar tal vez hasta de llanto. Obviamente, aquí no se pueden deslindar las cuestiones de historia de vida, los contextos y las particularidades de las personas en sí mismos, pero que en su conjunto pierden una cuestión de individualidad para hacerse una masa precisamente que se aventaría justamente a amedrentar a alguien porque tiene el apoyo de las personas que están a su alrededor, así como gritar, así como vitorear a un equipo, etcétera, porque tampoco se trataría de solamente señalar las conductas negativas en este sentido. Esto nos mostraría precisamente que cuando formamos parte de un grupo que tiene fines muy específicos, muy básicos y que de alguna manera la pasionalidad se invade en todas estas cuestiones, podemos llegar a ser una versión muy distinta de lo que nosotros somos en lo individual. Y esto precisamente enaltecería desafortunadamente los ámbitos del fanatismo, en donde muchas de las veces, terminado ya el partido, la contienda que estamos observando, los fanáticos y las personas que de alguna manera no se desenganchan de este principio de realidad que se estaba dando en el juego, es decir, no dejan el juego en el juego, sino que lo llevan afuera de la vida, empiezan a amedrentar al otro, empiezan a engarzarse y sobre todo empiezan a violentarse con el equipo contrario. Es ahí donde vendría precisamente el cómo nosotros podemos ser una afición muy apasionada dentro de la dinámica y el deporte, pero también en pensar a entender que ahí es donde termina esa realidad y yo regreso a mi habitualidad. Entonces, desengancharnos de esta conducta fanática tendría que ser no caer en la tentación de la dinámica de la teoría de masas, en donde queremos formar parte de esa masa indiferenciada, pero que al final de cuentas nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y que esto nos llevaría precisamente a responsabilizarnos de nuestras acciones y no sumergirnos en la marea de las personas como tal. Pues este fue el comentario de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que nos sugieras alguno de los temas que están desarrollándose y que quieras que platiquemos en este espacio, que al final de cuentas es tu espacio para que podamos hablar de temas que pueden ayudarte con respecto a tu vida cotidiana. Estuvo contigo Mir Cázares y nos saludamos en una próxima emisión.